En este video voy a explicar cómo crear un código de cliente utilizando sus datos. El código va a consistir en la primera letra del apellido paterno, la primera letra del apellido materno, la última letra del nombre y un número correlativo para cada cliente. Entonces, en esta celda voy a escribir las funciones por separado para tener un mejor entendimiento. Entonces vamos a escribir, para sacar la primera letra del apellido paterno vamos a utilizar la función izquierda. Escribimos igual, izquierda, damos doble clic en la función. Nos dice texto, sería la celda B3, coma, número de caracteres va a ser 1 porque me están pidiendo la primera letra, una letra. Y cerramos paréntesis, enter. Como podemos ver, ya tenemos la primera letra del apellido paterno del primer cliente. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar la función sin el signo igual y voy a presionar las teclas control más C. Presiono la tecla enter y voy a la celda A3, que es donde se va a generar el código, y voy a escribir igual concatenar. Abro paréntesis y me pide el texto a concatenar y presiono las teclas control más V para copiar la función realizada anteriormente y cerramos paréntesis. Luego voy a sacar la primera letra del apellido materno. Entonces, acá, si podemos verificar, puedo arrastrar la función y vemos que con la función izquierda he sacado la primera letra del apellido paterno de cada cliente. Ahora voy a sacar la primera letra del apellido materno. Entonces, para eso voy a utilizar la función extrae igual, extrae, abro paréntesis y me pide el texto. El texto sería la celda B3, que está los apellidos y nombres de cada cliente. Coma, para mi caso es coma, para ustedes puede ser punto y coma, depende cómo esté configurado en su computadora. La posición inicial. Para sacar la posición inicial lo debo hacer del espacio que tiene el apellido paterno y el materno, como estamos visualizando. Entonces, yo lo que quiero es encontrar ese espacio y lo voy a sumar más 1 porque me están pidiendo la primera letra del apellido materno. Entonces, vamos a utilizar la función hallar. Abro paréntesis y me dice texto buscado. Texto buscado sería el espacio en blanco. Para eso escribimos comillas, presiono la tecla enter y comilla, coma, dentro del texto B3, coma, número inicial sería 1 y cerramos paréntesis. Si yo selecciono esta función y presiono la tecla F9, vemos que me está dando que la posición es el número 8. Si podemos contar acá que Panduro tiene 7 letras. Entonces, y el espacio en blanco se encuentra en la posición 8. Entonces, yo lo que quiero es, para el primer cliente, por ejemplo, su apellido materno, su primera letra es la D. Yo lo que quiero es la posición de la D. Entonces, simplemente voy a agregar más 1 y con eso ya consigo la posición del apellido materno para el primer cliente. Por ejemplo, voy a presionar la tecla F8 y vemos que ya tengo el número 9 como posición inicial. Coma, número de caracteres. Como quiero una sola letra, voy a poner el número 1 y cerramos paréntesis y presionamos la tecla enter.
podemos ver que ya tenemos extraída la letra D para el primer cliente, que es la primera letra del apellido materno. Si copiamos la fórmula para el resto de clientes, podemos verificar que se ha sacado la primera letra de su apellido materno de cada uno. Entonces, copiamos esta función sin el signo igual, presionamos la tecla control C, enter, voy a la función concatenar y mi segundo texto será esa función, coma, control V y presionamos la tecla enter. Como podemos ver, acá ya tengo concatenado la primera letra del apellido paterno y la primera letra del apellido materno. Ahora me piden la última letra del nombre. Vamos a borrar esto. Para sacar la última letra del nombre, lo que debo hacer es escribir la función derecha. Igual, derecha. Abrimos paréntesis. El texto sería la celda B3, coma, y el número de caracteres sería 1 porque me piden una letra, y que es la última letra del nombre. La función derecha, cerramos paréntesis y presionamos la tecla enter. Podemos ver que ya se extrajo la última letra del nombre. La función derecha cuenta desde la derecha hacia izquierda, como podemos ver. En este caso, la A, que es la letra que pertenece al nombre Paola, esa es la posición 1 para la función derecha. Sin embargo, para la función izquierda, su posición 1 sería la P, para este caso, que es el apellido paterno del primer cliente. Si nosotros arrastramos y copiamos la fórmula para el resto de clientes, observamos que se ha extraído la última letra de su nombre. Entonces, repetimos el proceso, seleccionamos la función utilizada, presiono la tecla control C, enter, voy a la función concatenar, me ubico al último, agrego una coma y presiono la tecla control V. Y con eso ya tengo que se esté concatenando la función derecha. Y presiono la tecla enter. Como podemos ver, ya está concatenado la primera letra del apellido paterno, la primera letra del apellido materno y la última letra del nombre. Ahora nos dicen el número correlativo. Para hacer el número correlativo, para este caso, primero voy a explicar la función fila. Debo saber el número de fila en que está comenzando el primer cliente. Para eso escribo igual fila, función fila, abrimos y cerramos paréntesis y enter. Como podemos ver aquí que el primer cliente se encuentra en la fila 3 y arrastramos. Este es el número de filas en que se encuentra cada cliente, fila 4, fila 5. Entonces, como yo quiero hacer un número correlativo y que empiece desde el número 1, simplemente le quito 2. ¿Por qué 2? Porque si está en la fila 3 menos 2 filas que he utilizado para mi encabezado, entonces ahí ya me posiciono estaría comenzando desde el número 1. Arrastro para el resto de clientes y ya tenemos el orden que deseamos. Primer cliente, segundo cliente, tercer cliente. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar esto en mi función concatenar. Entonces, coma, agrego una coma. Si deseo, lo puedo agregar 00, entre comillas, un guión 00. Escribo entre comillas y para este caso puedo utilizar la función ampersand, que también sirve para concatenar, y concateno con la función fila explicado anteriormente, abrimos y cerramos paréntesis
menos 2 y presionamos la tecla Enter. Con esto ya tenemos nuestro código que deseamos. Ahora, si yo quiero que todas las letras sean mayúsculas, simplemente al inicio escribo la función mayúscula. Abro paréntesis y me ubico al final y cierro paréntesis. Y presiono la tecla Enter. Y con esto todas las letras que utilizo en mi código van a ser mayúsculas. Una vez obtenido el código para el primer cliente, lo único que hacemos es copiar para el resto de clientes su código. Y como podemos observar aquí, ya tengo el código realizado para cada cliente. Si podemos corroborar, por ejemplo, para el segundo cliente, primera letra del apellido paterno es la A. Primera letra del apellido materno, la A. Última letra del nombre también es la A. Y le he agregado su número correlativo. Como es el segundo cliente, tiene el número 2. Con esto hemos concluido el video.